En Onda Regional de Murcia, las píldoras de economía doméstica del ICREF. Un espacio para la promoción de la cultura financiera del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia. Pues aquí estamos como cada semana en este páramo que es el de la divulgación de contenido de interés general, economía doméstica, cuestiones que pueden parecer áridas, pero que vamos descubriendo, vamos haciéndonos verdaderos expertos, ¿no?, en la materia. ¿No le parece a usted? En fiscal, Hombre, esto ya está, estamos en unos contabilidad, niveles sí. que estamos por montar una asesoría. Sí. No nos vamos a meter en eso porque no nos gusta eso de... De los usuarios todavía no hemos hablado, eso hay que hablar pronto, tenemos que empezar a hablar de los paraísos también, pero ahora fiscales. seguimos con el tema de la renta, porque estamos ahí todavía dándole vueltas, presentamos renta, no presentamos, cuándo, dónde, de qué manera. Hay que ver que lo hacemos todos los años y siempre nos surgen dudas y cuestiones, pero para eso está el ICREF, para solucionarnos todo eso de la economía doméstica que afecta a nuestro bolsillo y que ellos nos dan las claves, siempre. El mega experto que ha ido creciendo a la par que este programa, Luis Alberto Marín, secretario general de Hacienda. ¿Qué tal? Bienvenido. Supervedete de la economía doméstica, ¿eh? Muy ¿Le buenos gusta? días. Ya estoy expectante a ver el epíteto que va a usar usted para presentarme. Cada día se supera un poco. Son cortos todos los que usan. Sí, pero todos inmerecidos y exagerados. Bueno, pues hoy vamos a seguir hablando, como estáis comentando, de IRPF, de la declaración de la renta. La semana pasada vino Fernando Zaplana, un asesor fiscal, y nos habló de cuáles son los componentes de los rendimientos del trabajo, es decir, aquellos conceptos que nos obligan a presentar declaración de la renta como consecuencia de la realización de una actividad por cuenta ajena, es decir, trabajar para una empresa, cobrar una nómina. Y hoy vamos a ver un tema interesante, también muy interesante, porque si la semana pasada hablábamos de conceptos que nos obligan a pagar, pues hoy vamos a hablar conceptos que se llaman deducciones, que nos permiten ahorrar, que nos permiten que aplicándolas la factura fiscal pues salga un poquito menor, ¿no? Son las deducciones en IRPF, ¿de acuerdo? Que hay estatales, hay autonómicas, familiares, generales y demás. Y vamos a ver esta interesante cuestión con un invitado que ya nos acompañó hace unas semanas, que es Pedro Manresa, que es el jefe de la dependencia de gestión de la EAT de Cartagena, que creo que ya lo tenemos ahí al teléfono. Don Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, le paran por la calle desde su intervención por el programa. No, me intento mantenerme de anonimato aún. Pero sí, aquel día, la verdad, luego cuando salí del despacho los compañeros me estaban esperando todos mirándome. Será verdad. Sí. Qué grande. Bueno, la experiencia de la semana pasada, que nos adentró ya con el señor Manresa pues en algún detalle relativo a esto del IRPF, nos presentó una característica especial del programa que tiene un cambio de formato al incorporar la voz de María Dolores Cascales, que como jefa de sección de ahí del Instituto de Fomento de Crédito y Finanzas de la región de Murcia, pues nos puede hacer como voz anónima del oyente, ¿verdad? Como experiencia de usuaria de la cuestión esta de la declaración. Pues sí, María Dolores, buenos días. Buenos días. Venga, vamos a ir sumando voces expertas y vamos a ir contándole a los oyentes estas cuestiones. Venga, ¿empezamos con Pedro? No, empezamos con María Dolores, que es la que hace la pregunta. Venga, María Dolores, pregunta. Bueno, adelante. Yo le pregunto yo a Pedro, ¿no? Bueno, pero hacerle vosotros la primera pregunta, ¿no? A ver... Bueno, vamos a ver, ¿no?, las deducciones que tenemos en IRPF. Así, sí. Bueno, yo creo que es una primera pregunta, las genéricas que podríamos tener en IRPF y luego ya vamos particularizando, si os parece. Vale. Bien, el IRPF es un impuesto que se encuentra parcialmente cedido a las comunidades autónomas. Entonces nos vamos a encontrar dos tipos de deducciones que podemos aplicar. Unas son las estatales, que son las que están reguladas en la ley del impuesto, y luego también nos vamos a poder aplicar deducciones autonómicas que haya establecido la comunidad autónoma en la que tenemos nuestra residencia. Entonces, básicamente son esos dos tipos de deducciones los que podemos aplicar. Esas son las generales, ¿verdad? Claro, vale. Sí, las generales son las estatales y luego ya cada comunidad autónoma puede establecer puede establecer otras deducciones, pueden establecer ampliaciones, deducciones similares a las estatales o pueden establecer otras totalmente diferentes. Sí. Vale, ok. Vamos a enumerar esas deducciones, ¿cuáles serían? Sí, las deducciones... Bueno, bien. ¿Y las deducciones estatales que podemos aplicar?
Sí, bueno, antes de ver cuáles son las deducciones que podemos aplicarnos, las estatales, hay que tener en cuenta que para poder aplicar una deducción exige la mayoría de ellas, bueno, todas ellas, el cumplimiento de una serie de requisitos, de forma que de no cumplirlo no podríamos aplicarla. Con ello lo que quiero invitar a la gente, a los ciudadanos, es que se informen, y para ello en la página web de la Agencia Tributaria pues tenemos otra vez el manual de renta que ya hice referencia anteriormente, y ahí se recogen todas las deducciones estatales que se pueden aplicar con todos sus requisitos, y también se recogen todas las deducciones autonómicas que se pueden aplicar. Es un manual que está ahí, que contiene toda esa información, que es muy útil porque no solamente puede darse el caso, por ejemplo, de que nos suene que hay una deducción por inversión en vivienda habitual, luego llegue nuestra declaración de la renta, no la apliquemos, pero sin embargo que no cumplamos los requisitos. Entonces es importante primero informarse bien para poder aplicar correctamente las deducciones. O sea que es una lista larga, quieres decir, ¿no, Pedro? Sí, vamos a ver si es una lista larga. Vamos a ver algunas de ellas, de las estatales, o las que son más comunes, ¿vale? Para que la gente pues pueda aplicarla. Hay unas deducciones que son muy populares, que son las de alquileres y las de vivienda habitual. ¿Y esas no habían sido suprimidas o...? Efectivamente, las deducciones por alquiler de vivienda habitual y la deducción por inversión en vivienda habitual sí que fueron derogadas, pero eso ha establecido un régimen transitorio en el que permite seguir aplicándolas siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones. Así, por ejemplo, para la deducción por alquiler en vivienda habitual, se siguen manteniendo para aquellos contratos de alquiler que sean anteriores al 1 de enero del año 2015 y a sus prórrogas, es decir, un contrato de arrendamiento anterior al 1 de enero de 2015, seguramente en el año en el que estamos ya se haya prorrogado una o más veces. Por lo tanto, a las prórrogas actuales de ese tipo, de ese contrato, sí que se podría seguir aplicando la deducción por alquiler en vivienda habitual. Y algo parecido pasa con la deducción en inversión en vivienda habitual. También se establece un régimen transitorio que pueden seguir aplicándolos a aquellos que hubiesen adquirido su vivienda habitual antes del 1 de enero de 2013, con el requisito añadido de que para poder aplicar la deducción es necesario que anteriormente ya se hubiesen deducido, o sea, antes del 1 de enero de 2013 ya se hubiesen aplicado la deducción por inversión en vivienda habitual. Muy bien, sigo preguntándole yo, ¿no? Sí. Porque hay otras deducciones también muy conocidas que son las deducciones familiares. Sí. Esas yo creo que todo el mundo las... Claro, esas son las deducciones estrella. Prácticamente quien está en esta situación conoce y se está aplicando estas deducciones. Básicamente son de dos tipos. Está la deducción por maternidad y luego también hay deducciones por familia numerosa o persona con discapacidad a cargo, dentro de las cuales pues hay se engloban varios tipos de deducciones familiares. Pero las deducciones familiares estas son por hijos a cargo, ¿no? Pero también había por ascendientes y por discapacidad, ¿verdad? Ahí hay un elenco amplio. Efectivamente, está la deducción por maternidad que se pueden aplicarla las madres que cumplan 3 requisitos, ¿vale? Pues que tengan derecho mínimo por ascendiente del hijo, que da derecho a la deducción, que realicen una actividad por cuenta propia o ajena y estén de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social. Ajá. Pero luego, claro, con la vida que tenemos hoy día, ya hay estructuras familiares pues que ya no se componen solamente de un papá y una mamá. Nos podemos encontrar otras opciones. Entonces, claro, la deducción en principio establece que solo pueden aplicárselo las madres, pero si nos encontramos con 2 papás o con 2 mamás, podrían aplicarlos ambos, o sea, los 2 papás o los 2 mamás, pero prorrateándolas entre ellos a partes iguales. Vale. Y luego estaba, ¿no, Pedro? La de ascendientes, ¿verdad? Si vive el abuelo con nosotros, ¿verdad? Sí, También teníamos ahí una deducción, ¿no? Sí, pero antes de esa, también tiene que saber que es importante ver que dentro de la deducción por maternidad, que se aplica siempre y cuando se tenga un hijo menor de 3 años, también se puede incrementar en los gastos de guardería. Es decir, pues si hemos llevado a la criatura a la guardería, se puede incrementar podemos deducirnos en nuestra declaración de la renta hasta 1.000 euros. O sea, el importe de los gastos que hayamos tenido con el límite máximo de 1.000 euros. Y eso es bastante interesante. Siempre, para poder aplicar este incremento sí que es necesario que el gasto de guardería haya sido en una guardería o en un centro de educación infantil que haya sido que esté autorizado.
Y en cuanto a las deducciones por familia numerosa y de capacidad de cargo, aquí sí que está la que comentabais, de la deducción por el ascendiente o descendiente con discapacidad, que la particularidad de esta deducción es que para poder aplicarla tiene que tener el contribuyente derecho al mínimo por ascendientes o mínimo por descendientes de la persona que tiene la discapacidad. Y además de estas, pues hay otro tipo de deducciones, como es la deducción por familia numerosa, la deducción por ascendiente separado o sin vínculo matrimonial, con 2 hijos, es decir, el caso en el que pues, un papá o una mamá que esté solo con 2 niños, que le den derecho al 100% del mínimo por descendientes. Esta deducción sí que es un poco conflictiva porque exige también, para poder aplicarla, que no tengan derecho a anualidad por alimentos. Entonces, en el caso de que haya habido un divorcio o una separación, nos podemos encontrar con que en la sentencia de divorcio o en el convenio regulador se haya reconocido el derecho a percibir anualidad por alimentos, pero que luego por cualquier circunstancia no la estén cobrando. Entonces, si la tienen reconocida, no pueden aplicar, aunque no la estén cobrando, por las circunstancias que sean, no podrían aplicar esta deducción por familias monoparentales. Ajá. Bueno, lo que salta a la vista es que las cuestiones particulares son las que dominan, que no hay un café para todos, que sería lo suyo, ¿no? Todos los que hagan cuenta y todavía sepan hacer los cálculos en duros, por ejemplo, se ahorran tanto, ¿no? Un 3%, estaría bien, ¿no? Esto no vamos a encontrarlo ahí, ¿no? No, estas son deducciones fijas, no dependen. A ver, los requisitos que tienen simplemente es que se realice una actividad por cuenta propia en cuanto a deducciones familiares. O por cuenta ajena y estando de data en el régimen de la Seguridad Social, o que perciban pensiones contributivas. Entonces, si cumplen estos requisitos, pueden aplicarse un importe que es 100 euros al mes. No depende del porcentaje de renta ni nada de nada. Sí. Si es que decía que con carácter general cualquier tipo de exención obedece pues a situaciones muy particulares, ¿no? Que no es una cosa que con carácter general se pueda aplicar, ¿no? Salvo los 3 o 4 elementos que ya sabemos, ¿no? Efectivamente, por eso comentaba que lo importante para poder aplicar las deducciones es conocer la deducción, porque exigen una serie de requisitos que tenemos que cumplir y que no todo el mundo puede aplicarlas. Entonces hay que tener esa cautela. Claro, por eso se dice que el impuesto sobre la renta es un impuesto personal, porque tiene en cuenta las circunstancias personales del contribuyente. Efectivamente. Claro. Yo te quería preguntar, Pedro, al hilo de lo que hemos hablado de la deducción por ascendientes, una duda que me preguntaron hace poco. En el caso de que tengas el ascendiente, es decir, el abuelo o la abuela, pero que está en una residencia y tú pagas la residencia, ¿se puede considerar que tiene derecho a la deducción por ascendiente? No vive contigo, pero tú te haces cargo del pago de la residencia. Para que te puedas aplicar la deducción por ascendiente discapacitado, es necesario que el ascendiente tenga una discapacidad y que te dé derecho al mínimo por ascendientes. Entonces, aquí está directamente relacionado con lo que comentas. Es decir, para que tengas derecho al mínimo por ascendientes es necesario que la persona conviva contigo. ¿Vale? No obstante, sí que se establece la posibilidad de que, claro, pues por ejemplo, en este caso que has comentado, dentro de lo que es la convivencia se considera también asimilable la dependencia económica. Es decir, si por lo que sea ese ascendiente tiene que estar en una residencia y eres tú, el contribuyente, el que paga esa residencia, esa persona depende económicamente de ti. Entonces sí que te daría derecho al mínimo por ascendientes y por lo tanto podrías aplicar también la deducción si tuvieses una discapacidad. Bueno, pues ahí están otros detalles a sumar en esta complicado sudoku, es hacer la declaración de la renta, pero cada vez resulta más fácil a la vista de las explicaciones que hemos recibido hoy directamente del jefe del Departamento de Dependencia de la Gestión de la Agencia Tributaria en Cartagena, Pedro Manresa. Ha sido muy amable, como siempre, por darnos estas explicaciones. No sé si la semana que viene seguiremos abundando. En todo caso, estamos en las manos de Luis Alberto Marini y también de María Dolores Cascales, ¿no? Que hacen cada semana estas píldoras de economía doméstica del ICREF, que van creciendo. Luis Alberto. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Un saludo. Buen fin de semana. Adiós.